Festool. We got a Festool. ¿Estamos listos? Hola, Diana Umaña, para que no se me olvide, ¿verdad? Como la primera vez. Resulta que Superman se fue de compras. Mira lo que trajo. Esa botellita mantiene el agua fresca, riquísima por horas y estando en el calor. Y es hecha de madera. Ellos trabajan Raglar, ellos trabajan la madera. Muy interesante, me encantó. Y después las otras cosas que trajo para acá es Festool. Mejor lo digo despacio, si no, no lo puedo pronunciar bien, ¿verdad? Y aunque está pesadita, está sabrosa. Yo soy fuerte, me la aguanto. Bueno, les contaré que inspirada en mis abuelitos con los que viví parte de mi vida, y que por eso es que me interesa lo de la madera y todo lo que tiene que ver con ello, lo que se relaciona. Mi abuelito le encantaba trabajar las maderas finas sobre todo. La recuerdo, una de sus favoritas era cocobolo. Entonces, él hacía muebles para piano, él hacía guitarra, violín, se me quedó muy grabado todo eso, pero especialmente el mueble para piano, que le quedó súper, súper divino. Le encantaba tocar la guitarra, pero no le gustaba cantar, porque no tenía voz para eso, decía él. No sé, la verdad nunca lo escuché ni siquiera intentarlo, pero a todo el mundo él llamaba que venga, venga a cantar, que aquí lo voy a tocar. Churun, churun. Muy divertido. Y volviendo a la madera, ¿verdad? Entonces, ahora voy a poner los saquitos de la forma correcta. Resulta que, inspirada en mi abuelita, ¿verdad? Porque es un dúo muy lindo. Bueno, ella me enseñó a coser. Con ella aprendí a coser a mano. Le encantaba coser a mano. Era como muy relajante para ella. Siempre se mantenía ocupada. Entonces ella me enseñó a coser. Después practiqué también con mi mamá a coser a máquina. Pero con mi abuelita cosíamos mucho a mano. También un poquito de bordado y cositas así. Entonces, se me ocurrió hacer esta bolsita como para darle una mejor presentación al producto que finalmente queremos enviar. Queremos una presentación bonita para enviárselo, digamos, como puede ser. Digamos que esta es la tabla de picar de la que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerla aquí. Ya tenemos el saquito. Queremos que vaya segura, que no se vaya a rayar o cosas así. Entonces, le ponemos este material que es como felpa o como le llamen, pero yo creo que me entienden la idea. Entonces, a mí me encanta el rojo, como se podrán dar cuenta. Me encanta el rojo y esta combinación que lo hice con negro, rojo y negro, que son los colores de mi equipo de fútbol en Costa Rica, la liga, rojo y negro, ¿verdad? Pero entonces le pedí la opinión a Superman, que tiene muy buen gusto, y no sabía dónde ponerla, la decoración, ponerla aquí en el centro, arriba, ponerla aquí o ponerla aquí. Él se le ocurrió que acá, y a mí me parece que quedó fabuloso, ¿ok? Entonces tenemos dos formas de amarrar esto. Una puede ser para acá. Entonces, hacemos así. A los lados. Eso es un estilo. Cada quien tiene su propio estilo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece la presentación? Ahora, le voy a terminar de explicar lo de por qué escogí este tipo de material. Ay, disculpen, pero es que está un poco caliente por acá. Nos falta el aire acondicionado. Bueno,
El saco, este saco se usa en la gente que coge café, lo conocerá muy bien. Mi abuelito tenía una plantación de café no tan grande, pero se cultivaba el café en su propia propiedad. Desde un principio, todo el proceso de sembrarlo, verlo crecer, poner abono, después coger el café, después ponerlo a secar, después tostarlo. Esa parte lo hacía mi abuelita, cada poquito que iba ocupando como por semana, lo tostaba, yo a veces llegaba a meter mi naricilla y ayudarle a darle vuelta hasta que quedaba como un color casi negrito, ¿verdad? De ahí se molía y se preparaba el café. Entonces son muy lindos recuerdos que uno vive en la vida del campo, y entonces por eso me inspiré en esto para hacer este saquito. Y bueno, y ya saben el resto, que le mezclé los colores y la razón por qué, ¿verdad? Ahora tengo este otro que igual lleva el rojo, como para que resalte, porque en la simplicidad está la belleza, pero no nos pasemos de simple, ¿verdad? Porque tampoco hay que ponerle un poquito de color a la vida. Entonces tenemos este para este otro. Y este entonces es como, este fue más fácil de hacer, este saquito, y este tiene esto en diferente forma, porque este es hacia el frente, que se le hace el lacito, y ya tenemos la bolsita con el producto, que esta fue una muestra y este es un parte de lo que Superman se fue de compras, nos trajo esta madera. Suponiendo que esto va a ser algo con lo que vamos a trabajar. Todavía no tenemos la máquina, pero nosotros hemos estado trabajando en algunas cosas, como pueden ver. Pues yo estuve cosiendo, estuve haciendo compras también, digamos como los materiales que ocupé para esto. Entonces nos hemos mantenido ocupados mientras esperamos que nos llegue la máquina, pero mientras tanto, pues de ahí. Aquí tenemos la lijadora y tenemos la botellita esta que me encantó. Tenemos también esta máquina que va a ser la que va a absorber cuando se esté trabajando, para que el polvo no nos llegue a nosotros, nos dé vuelta por todos lados. Entonces, con esta máquina lo vamos a solucionar. Muchas gracias por los likes, por los comentarios, y no se le olvide, suscríbase, ¿ok? Gracias. Tool. We got a first tool.